Se cuenta de un caballero que iba a tomar una de estas diligencias que existían hace un par de siglos atrás para transportarse de un lugar a otro. Así que cuando él fue a comprar su boleto, le dijeron que habían tres tipos de pasajeros. Habían pasajeros de primera clase, de segunda clase y de tercera clase. Cuando él se monta en la diligencia, él está esperando ver alguna diferencia. Sin embargo, no nota nada diferente. Así que anda con esa interrogante hasta que poco tiempo después se presenta la oportunidad de él notarla. Cuando llegan a una empinada cuesta, el chofer del carruaje dice: los de primera clase se quedan sentados adentro, los de segunda clase se apean y observan, y los de tercera clase van detrás a empujar el carruaje. ¿A qué se les parece eso? A la iglesia. A la iglesia. Hay algunos que están allí sentados, hay otros que solamente observan y hay un grupo que empuja. En ese sentido, Dios espera que todos los creyentes seamos pasajeros de tercera clase. ¿Cuáles son los pasajeros de tercera clase? Son aquellos que han entendido la gloria y la esencia, la majestad, la grandeza de lo que es la iglesia de Dios y lo que le ha costado a Él en el plan redentor. Así que lo que nosotros queremos hacer en esta mañana es, en primer lugar, dar un breve esbozo de qué es la iglesia, para entonces proceder a ver cómo ve Dios la iglesia. Y se supone que nosotros debemos de ver todas las cosas como Dios las ve. Así que permítanme, en primer lugar, decir qué es la iglesia según lo que nosotros encontramos en las Escrituras. Cuando se habla de iglesias, muchos piensan en una edificación, en una estructura física. Pero no es a esto que se refiere el Nuevo Testamento. Otros piensan en una denominación particular, o en un cuerpo de doctrina, o en un culto específico con ciertos rituales o cierta forma de comportarse. Sin embargo, no es esto lo que el Nuevo Testamento denomina iglesia. La iglesia es más bien un grupo de personas que han sido salvadas por Jesucristo y que están unidas vitalmente a Él y al mismo tiempo unidas entre sí. Es una transliteración del griego eclesia, que significa los llamados fuera. Y cada vez que nosotros vamos al Nuevo Testamento, vemos que se refiere al conjunto de todos aquellos, desde el día de Pentecostés hasta el día de hoy, que han conocido al Señor Jesucristo, que se han arrepentido de sus pecados, se han venido a Él por la fe y han sido regenerados y hechos nuevas criaturas. En ese sentido, hay dos acepciones de la palabra iglesia en el Nuevo Testamento. Pensamos en la iglesia universal, que es aquella en la que son introducidos todos aquellos que se convierten en un momento histórico de sus vidas. En ese sentido, todo verdadero creyente pertenece a la iglesia universal. Nosotros vemos este concepto en Hechos capítulo 2, versículos 40, 41 y 47. Permítanme leer. Dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Esta era la predicación de Pedro, la primera predicación de la época evangélica. Dice versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y el versículo 47 dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia aquellos que habían de ser salvos. Evidentemente está hablando, el Señor añadía cada día a esta reciente iglesia universal que se inaugura con el descenso del Espíritu Santo en Pentecostés. Ahora bien, es obvio que la iglesia universal se expresa en comunidades específicas, visibles, claramente ubicables desde el punto de vista geográfico. En otras palabras, se refleja en iglesias locales, en grupos específicos de creyentes que se reúnen y se comprometen a cumplir todos aquellos principios y mandamientos que fueron dados en el Nuevo Testamento para la conducción de la iglesia. La palabra iglesia en el Nuevo Testamento aparece 110 veces. Y de esas 110, 90 se refiere a iglesias locales.
Y en aquellas pocas ocasiones en que no se refiere a iglesias locales, es imposible desprender el concepto de iglesia local, porque es que están íntimamente ligadas. Cada iglesia local, cada iglesia específica es parte de la iglesia universal. Así que todo verdadero creyente es parte hoy de la iglesia universal. Pero al mismo tiempo, y esto es muy importante, aunque no hay ningún versículo específico en la Biblia que diga que todo creyente debe ser miembro de una iglesia local específica, pocas cosas están más claras en la Biblia que eso. A veces somos muy exigentes. No, pero muéstrame dónde dice específicamente. Bueno, muéstrame dónde dice específicamente que Dios subsiste en 3 personas. Sin embargo, el concepto de la Trinidad de Dios está desde las primeras páginas de Génesis hasta las últimas en Apocalipsis. Porque la Biblia a veces nos habla de una manera específica, explícita, y a veces nos habla de una manera implícita. Y el hecho de que sea implícito no significa que sea menos claro que cuando se nos habla explícitamente. Por ejemplo, pensemos en un texto que se menciona y se utiliza mucho para exhortar a los creyentes a que no dejen de asistir a la iglesia. Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25. Yo pienso que hay una porción de este texto que a veces es descuidada. Miren lo que dice. Y considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y cuanto más al ver que aquel día se acerca. El énfasis que damos siempre y que uno conoce y recuerda es: no dejen de congregarse. Y es cierto, pero el versículo dice más que eso. Dice: considerando al amor y a las buenas obras, cómo estimularnos unos a otros. Así que este versículo no solamente está diciendo que debemos ser fieles en la asistencia a los cultos. No, está yendo un poquito más. El pasaje dice que si nosotros no consideramos o planificamos cómo estimular a los demás hermanos al amor y a las buenas obras y hacerlo de corazón, estamos desobedeciendo al Señor. Eso es lo que dice el texto. Es evidente en el texto que necesitamos a los demás para crecer como Dios espera y aún para vencer el pecado. Si el Señor lo permite, el próximo domingo vamos a estar predicando en este tema de la iglesia con otro enfoque un poquito más horizontal. Pero por el momento es bueno que sepamos que nos necesitamos los unos a los otros. El contexto primario en el cual Dios quiere que nos involucremos en el cuerpo es en el cuerpo local de creyentes. Hay una palabrita que es una sola palabra en el idioma en que fue escrito el Nuevo Testamento, pero en el español son 3, que es la frase en el español: unos a otros. El Nuevo Testamento está lleno de los unos a los otros. ¿Por qué? Porque el Señor presupone que nos desenvolvemos en una comunidad específica donde interactuamos los unos con los otros, y esa interacción permite que nos exhortemos unos a otros, como dice Hebreos, que nos amonestemos unos a otros, que nos amemos unos a otros, que nos soportemos unos a otros, que nos perdonemos unos a otros, que nos alentemos unos a otros. Y hermanos, esto no puede darse en relaciones fortuitas. Esto tiene que darse en relaciones intencionales y de cierta permanencia. ¿Cómo puede una persona que no es miembro de ninguna iglesia, que anda dando brincos de aquí para allá, dice ser creyente, pero asiste cada día a donde escucha algo que le gusta? Y hoy hay un concierto en tal sitio, hoy asisto allí. Y después van a dar tal cosa, viene el predicador tal famoso y entonces allí voy. Y entonces hay tal actividad y voy allí. Bueno, eso es muy común en día de hoy. Pero esa no es la imagen que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, cada verdadero creyente es miembro de una iglesia local específica. Y hermanos, permítanme decir esto. Como creyentes hemos enfatizado mucho, y es correcto, un aspecto individual del evangelio y de la salvación. Nadie va a ser salvo por otro. La salvación es personal, es individual. Usted puede nacer en una familia de cristianos y en esa familia estar llena de pastores, y si usted no se arrepiente y se convierte,
no va a ser salvo y no va a pertenecer a la iglesia. Sin embargo, habiendo dicho esto, que es elemental, me parece que hay una dimensión corporativa en la redención que Cristo efectúa que nosotros hemos perdido de vista. En otras palabras, lo que estamos diciendo, Cristo no solamente vino a salvar individuos, Cristo vino a edificar un pueblo. Hay una dimensión corporativa en la salvación que no debemos pasar por alto. Oigan cómo le dice el apóstol Pablo a Tito en el capítulo 2, versículo 14. Dice que Cristo se dio a sí mismo por nosotros. ¿Para qué? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí mismo un pueblo propio, celoso de buenas obras. Así que Cristo no solamente quiere salvar individuos aislados que crean en Él. No, Cristo quiere crear un pueblo. Cuando vamos a las metáforas o ilustraciones que tenemos en el Nuevo Testamento de lo que es una iglesia, todas ellas apuntan a un énfasis corporativo. La iglesia es presentada en el Nuevo Testamento como una familia, unidos por un mismo Padre y una misma sangre, la sangre de Cristo, donde Dios nos adopta como hijos y somos hermanos los unos de los otros. La iglesia es presentada como un cuerpo cuya cabeza es Cristo y que funciona como un organismo vivo. Precisamente este va a ser el énfasis que vamos a estar dando el próximo domingo, si Dios así lo permite. La iglesia es presentada como un pueblo donde todos tienen la misma ciudadanía y las mismas leyes. La iglesia es representada por un templo formado por piedras vivas, donde la principal piedra de ese edificio es el Señor Jesucristo, que como dice el apóstol Pedro, viene a ser la principal piedra del ángulo. Y también la iglesia es presentada como un rebaño cuyo pastor es Cristo. Usted toma cualquiera de estas ilustraciones, de estas metáforas, y hermanos, de verdad, ¿usted cree que es posible conciliar la existencia de un creyente o de alguien que dice ser creyente, pero que al mismo tiempo se mantiene aislado e independiente de la iglesia? ¿Usted cree que es compatible con estas figuras? No, yo soy cristiano, pero ¿de dónde tú eres miembro? No, yo soy miembro de la Iglesia Universal. Eso suena muy bien, pero esa figura no existe en el Nuevo Testamento. No existe. Dice Joshua Harris en su libro, Deje de coquetear con la iglesia, lo siguiente. Él lo expresa de una manera interesante. Dice, no podemos vivir nuestras vidas cristianas solos. Cuando somos salvos de nuestro pecado, nos volvemos parte de algo más grande que nosotros. Nos volvemos parte de una familia, de un cuerpo, de un templo. A través de la iglesia en todo el mundo, Dios está obrando, glorificándose a sí mismo y transformando vidas. Y Mark Dever lo expresa de una manera todavía un poquito más fuerte, y yo diría quizás que hasta rústica, pero lo expresa de una manera fuerte. Oigan lo que dice Mark Dever. Si te llamas a ti mismo cristiano, pero no eres miembro de una iglesia a la que asistes regularmente, me temo que puedas ir camino al infierno. Ups. Ahora, no malinterprete. Dever no está diciendo que un requisito para ser salvo es ser miembro de una iglesia. Él no está diciendo eso. Él está diciendo que aquellos que son salvos son miembros de una iglesia. Eso es una evidencia de que han sido regenerados, de que han sido transformados, porque esa es la imagen que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. Y hermanos, bajo ninguna circunstancia lea entre líneas lo que yo no estoy diciendo. Yo no estoy diciendo aquí que usted debe ser miembro de iglesia bíblica del Señor Jesucristo. Yo estoy diciendo lo que dice el Nuevo Testamento, que si se llama cristiano, tiene que ser miembro de una iglesia. Y esta no es la única iglesia buena que hay en el país. Por la gracia y la misericordia de Dios, estamos viviendo en una época donde hay muchas buenas iglesias en nuestro país. Así que, usted es cristiano, ¿de qué iglesia tú eres miembro? Y por favor, no me digas que de la Iglesia Universal. No porque a mí no me guste, sino porque Cristo no te lo acepta. Ahora, permítame pasar al segundo punto. Habiendo visto qué es la iglesia y lo que ello implica, permítame ahora ver
qué tan importante es la iglesia para Dios. No para nosotros, para Dios. Y aquí voy a estar siguiendo muy de cerca un material del pastor MacArthur. Vamos a ver 4 o 5 evidencias o textos que muestran lo que significa la iglesia para Dios. En primer lugar, dice la Escritura que hoy, en este momento, Cristo mismo está ocupado en edificar su iglesia. Él murió en la cruz del Calvario. Consumado es. Todo lo necesario para que alguien fuese salvo ya se hizo. Pero en el día de hoy Él está edificando su iglesia porque Él sigue salvando almas y atrayéndolas e injertándolas en su cuerpo, siendo Él la cabeza. En ese sentido, la iglesia en el Nuevo Testamento es la contraparte del templo en el Antiguo. Pero no nos estamos refiriendo a locales. No, nos estamos refiriendo a lo siguiente. ¿Dónde era que la iglesia, la gloria de Dios se manifestaba más claramente en el Antiguo Testamento? En el templo. ¿Cuál era el centro de la vida espiritual de los creyentes del Antiguo Testamento? Primero el tabernáculo, luego el templo. Bueno, de igual modo, como nosotros lo vemos en el Nuevo Testamento, el lugar donde la gloria de Dios y de Cristo se manifiesta más claramente en el día de hoy es en la iglesia cuando ésta está reunida. Es el lugar donde Dios se manifiesta de una manera inusual, de una manera extraordinaria. Y debe ser también la iglesia centro o punto focal en la vida de los creyentes. Hermanos, si para Dios la iglesia es central y para Cristo, ¿cómo podemos justificar que para nosotros no lo sea? No te vi tal día en tal sitio, ¿por qué tú no fuiste? Oh, pues tú no te recuerdas que había un ayuno en la iglesia. Ajá. ¿Y dónde tú te congregas? A veces hay actividades y cosas aquí y uno ni se entera. Cuando algo es el centro de nuestras vidas, nosotros estamos pendientes de todo lo que allí pasa. Porque no es que es algo ajeno a nosotros, es que nuestra vida está allí. Esa es la imagen que nosotros vemos una vez más en el Nuevo Testamento. Como alguien ha dicho, la iglesia es la única institución que Dios prometió sostener por siempre. Cristo la edifica, Cristo la protege, Cristo la santifica. Es la idea que tenemos en Efesios 5:29, donde se dice que el esposo debe amar a la esposa como Cristo ama a la iglesia. Y se dice de una manera incidental cómo es que Cristo la ama. ¿Qué dice? La sustenta y la cuida. Así que Cristo provee con ternura de todo lo que los suyos necesitan a través de la iglesia. Guía, alimento, protección, cariño, consuelo. Él provee a la iglesia todo lo necesario para que ella llegue a ser lo que Él quiere que sea. Así que en ese sentido es imposible exagerar la importancia de la iglesia en el plan eterno de Dios. Es imposible. ¿Y qué aplicación práctica tiene esto para nosotros? Algo que ya mencioné. Hermanos, si la iglesia es central en el plan de redención, ¿no debe ser central en nuestras vidas? Si la institución de la iglesia, un organismo vivo como la iglesia, es central en el plan redentor, ¿es posible que no sea central para aquellos que somos parte de ella? Pero en segundo lugar, la iglesia es un elemento culminante o climático en el plan eterno de Dios. Es como la cúspide de su plan. Miren lo que dice el apóstol Pablo a Tito una vez más, capítulo 1, versículo 2. Dice, con la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde los tiempos eternos. Pregunta, ¿a quién prometió Dios esto? Si fue en los tiempos eternos, ¿quiénes existían allí? Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios es el Espíritu Santo. Aún desde antes de la creación del tiempo, en la eternidad pasada, Dios prometió a su Hijo Jesucristo darle un pueblo.
Miren lo que dice 2 Timoteo 1:9. Quien nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Desde la eternidad. Esa gracia en Cristo nos fue dada a nosotros desde la eternidad. Y dice Efesios 1:4 y 5, la misma idea expresada en otras palabras. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad. Así que vemos que la iglesia fue una promesa del Padre al Hijo. ¿Y por qué razón? Por amor. ¿Cuál es una de las manifestaciones del amor? El amor da. Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio. Una característica fundamental del amor es que entrega, es que da de lo suyo. Así que Dios el Padre, por amor, dio a Dios el Hijo la iglesia. Juan 17:24, Cristo recuerda la relación que tenían en la eternidad. Orando en esa famosa oración intercesora, el Señor Jesucristo dice: me has amado desde antes de la fundación del mundo. Así que el Padre dio al Hijo una promesa como manifestación de su amor. ¿Cuál? La de darle un pueblo especial, redimido, justificado, santificado, glorificado. Ahora bien, la redención no es solo el trabajo del Padre. Para que la redención fuese completada, el Hijo debía encarnarse y sacrificarse en la cruz como un acto de sumisión a la voluntad de su Padre. Pero no solamente como un acto de sumisión a la voluntad de su Padre, sino como un acto de amor hacia su Padre. Así que lo que estamos diciendo, hermanos, es que el drama de nuestra salvación tiene un gran propósito, y es expresar el amor entre el Padre y el Hijo. ¿Y qué papel jugamos nosotros? Nosotros somos el regalo. ¡Wow! Nosotros, la iglesia, somos el regalo que Dios el Padre en la eternidad planificó para entregarle a Dios el Hijo. ¿Usted se imagina a ese regalo ahora menospreciándose? ¿O menospreciando esa obra que fue hecha? No debe ser, no debe ser. ¿Cómo es posible que haya un cristiano que sea apático respecto a la institución de la iglesia? Con esto yo pienso que sería suficiente, pero hay más, hay más. En tercer lugar, la iglesia es la más preciosa institución sobre la faz de la tierra. La iglesia es la más preciosa institución sobre la faz de la tierra. Muchas veces, no siempre, pero muchas veces se mide el valor de algo por el precio que se paga por ello. Yo recuerdo hace muchos años un cuento que unos amados hermanos me hicieron. Ellos me contaban que estaban siendo jóvenes y solteros, ambos estaban en Nueva York, y se encontraron, ustedes saben que en Nueva York se encuentra de todo, se encontraron con un vendedor de relojes de imitación, y eran tan parecidos a esos relojes famosos, y entonces uno de ellos compró un reloj de eso en $20, y decía, pero se ve igualito a un Cartier. Y muy serio le pregunta al hermano, ¿y tú crees que salga bueno? Y el hermano lo que hizo fue reírse. Él puede parecerse, pero a ese precio, ¿cómo tú esperas que salga bueno? A $20. O sea, porque el valor de algo muchas veces viene dado por el precio que se paga por ello. Hermanos, la iglesia fue comprada al precio más alto que se pudo haber pagado. La sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dice Primera de Pedro 1:18 que nosotros fuimos comprados con un precio mucho más que el oro y la plata, con la preciosa sangre de Jesucristo. Y en Hechos 20:28, cuando el apóstol Pablo se está despidiendo de los ancianos de Éfeso en la isla de Mileto, le dice, pastoread la iglesia de Dios, la cual Cristo ganó con su propia sangre. Hermanos, pastoreen con fidelidad, porque eso que se llama la iglesia, con personas tan terribles e imperfectos y pecadores como tú y como yo, fue comprada por Cristo a precio de su sangre. Eso somos la iglesia. Pecadores, nada buenos,
comprados a precio de la sangre de Jesucristo. Así que en este sentido, no hay un grupo, movimiento o institución sobre toda la faz de la tierra que pueda aproximarse a la gloria, esplendor, honor, dignidad y excelencia de la iglesia de Dios. No por lo que nosotros somos, sino por lo que Él es y por el precio que se pagó. Es impresionante que aún los ángeles en los cielos se maravillan de ver la multiforme sabiduría de Dios reflejada en la iglesia. Los ángeles se maravillan de ver cómo Cristo compró con su sangre y nos convirtió en pecadores sin esperanza a pecadores redimidos con una esperanza ciertísimamente segura. Efesios capítulo 3, versículo 10. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Como dice un comentarista, la iglesia, por tanto, no existe para sí misma, existe para Dios, existe para su gloria. Cuando los ángeles en los cielos observan las obras y la sabiduría de Dios desplegada en la iglesia, aumentan los ángeles su conocimiento acerca del Dios a quien adoran, regocijándose y glorificándole. Los ángeles ven aquí en la tierra, desde los cielos, una familia asombrosa, en medio de un mundo profundamente dividido por razas, por clases sociales, por ideología. Los ángeles ven en la iglesia un grupo heterogéneo de personas que son traídos a una hermandad y a un cuerpo y a un grupo común. Aquellos que odiaban a Dios y se odiaban entre sí, ahora le aman y se aman entre ellos. Añádale a eso lo que dice la Escritura de que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es su cabeza. Cuando vamos a Efesios 5, del 22, versículo 22 en adelante, nosotros vemos allí cómo en la eternidad también Dios escogió al matrimonio para que fuera la figura de la relación que Él tendría con su iglesia. Y en ese texto el apóstol Pablo dice que así como Cristo es cabeza de la iglesia, el esposo es cabeza de la esposa. Y así como Eva fue sacada de Adán para ser su complemento, de igual manera, hablando en términos figurativos, la iglesia fue sacada de Cristo cuando dio su vida en la cruz para ser también su complemento. Una cabeza debe tener un cuerpo para manifestarse, ¿o no es así? Una cabeza sola está incompleta. Así que no estamos diciendo que Él nos necesite, no es eso. Pero Él decidió en el ejercicio de su soberana voluntad unirse a nosotros para que su gloria fuese manifiesta. Y lo será plenamente, aún no lo es plenamente por nuestro pecado, pero lo será plenamente cuando todos los salvados estemos con Él en gloria por toda la eternidad. Hay un texto en Efesios capítulo 1, 23, que dice que somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Yo sé que es un texto que no todos entienden, que esa plenitud se refiere a la iglesia. Pero habiéndome acercado al texto, me luce que tiene mucha lógica. Cuando dice, nosotros somos la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, usted lo mira en su contexto, parece estarse refiriendo allí precisamente a la iglesia. Y es impresionante ver a la iglesia llenando y completando a aquel que a su vez lo llena todo. Es como dice Hendrickson. Esto no resta en manera alguna, ni en forma ni en grado, un ápice de la absoluta majestad o autosuficiencia de Cristo. Cristo es completo, es majestuoso. Luego añade, por supuesto, en lo referente a su esencia divina, no es en sentido alguno ni dependiente, ni posible de ser complementado por la iglesia. Pero como esposo, sí está incompleto sin la esposa.
No se puede pensar en Él como vid sin pámpanos. Como pastor no lo podemos imaginar sin ovejas. Y así también como cabeza haya su total expresión en su cuerpo, la iglesia. Wow. Pecadores como tú y como yo, colocados por Cristo de una manera voluntaria en esa posición, eso es impresionante. Impresionante. En cuarto y último lugar, la iglesia es una expresión terrenal de los cielos. ¿Qué queremos decir? Bueno, que en cierto sentido es como el cielo en la tierra. No estamos hablando obviamente de perfección de ninguna manera, pero es el único lugar donde todo lo que ocurre en el cielo ocurre también en la tierra. ¿Ustedes se recuerdan cuando los apóstoles se acercaron al Señor y le pidieron que los enseñara a orar? ¿Cuál fue una de las peticiones que Él le dijo que hicieran? Hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. ¿Y en qué sentido lo que ocurre en el cielo ocurre también en la tierra de manera específica en la iglesia? Bueno, adoración corporativa. Adoración corporativa. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, hay siervos de Dios que tuvieron visiones del cielo. ¿Y qué era lo que veían? Un grupo grande alabando al Señor. Cuando vamos a Isaías 6, vemos a los ángeles, los querubines, alabando a Dios el Padre y a Dios el Hijo. Cuando vamos a Apocalipsis, tenemos la misma imagen. Se nos abre la puerta, se nos abre una ventana para que nosotros miremos en el cielo. ¿Y qué hay allí? Millones y millones dando gloria a Dios. De este lado del sol, ¿cuál es el lugar donde se da gloria, majestad, honor a Dios de esa manera? Usted puede hacerlo en su casa y debe hacerlo en su casa. Pero lo que se asemeja más al cielo es cuando este grupo de redimidos por la sangre del Cordero se reúne y empieza a alabar y a adorar a Dios juntamente con los seres celestiales allá en la eternidad. Otra cosa que sucede aquí es la exaltación de Cristo, y es algo que sucede en el cielo. Nosotros vemos por las Escrituras que dice que Cristo está hoy sentado a la diestra del Padre y que ha sido hecho más sublime que los cielos. Millones y millones dan alabanza al Cordero. El lugar en la tierra donde Cristo es más exaltado que en cualquier otro lugar es en la iglesia. Ni siquiera en una campaña, en la iglesia. Es allí, en la iglesia reunida, donde Cristo es exaltado. Pero en tercer lugar, en el cielo no va a entrar nada inmundo. Es un lugar santo. ¿Qué dice Hebreos 12:4? Sin santidad nadie verá al Señor. Ah, pastor, usted ve, ahí usted se equivocó, porque aquí en la iglesia sí es verdad que somos nosotros pecadores, somos salvos, pero somos pecadores. Sí, pero es la única institución donde provee los mecanismos para tratar con ese pecado de una manera correcta. Pensemos en Mateo 18, por ejemplo. Mateo 18, que dicho sea de paso, si usted no es miembro de ninguna iglesia, ¿cómo se aplica Mateo 18 con usted? Cierro el paréntesis. Pero en Mateo 18 dice, si alguno peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si no te hace caso, ve, escoge otro y vuelve a hablar con él. Si no los oye, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Qué es lo que se está haciendo aquí? Se está tratando de manejar la existencia y la presencia del pecado en la comunidad eclesiástica para que no dañe la relación de la comunidad eclesiástica con el Señor. Pero es interesantísimo lo que sigue diciendo en el versículo 18, un poquito más abajo, donde dice, en verdad os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Sí, nosotros sabemos que hay una iglesia que toma esto para referirse a su líder máximo, pero no es de eso que está hablando. Es hablando de la iglesia como institución. Lo que parece estar diciendo que cuando la iglesia, preservando o tratando de preservar la pureza y la santidad en su seno, pone en disciplina a alguien, de esa misma manera eso ocurre en los cielos. Eso es lo que está diciendo. Así que de ese modo, la disciplina de la iglesia es una expresión de la santidad
en los cielos. Hermanos, de verdad, ¿no es esto suficiente para motivarnos a ser un poco más comprometidos con una institución tan gloriosa como es la iglesia? Permítanme concluir con algunas aplicaciones y aún preguntas. Habiendo visto esto, ¿cómo vamos a dar a la iglesia menos valor e importancia de la que Dios mismo le da? Por eso dice John Stott lo siguiente: si la iglesia es central en el propósito de Dios, como lo vemos tanto en la historia como en el Evangelio, es seguro que también tiene que ser central en nuestras vidas. Y él se pregunta, ¿cómo podemos tomar con liviandad lo que Dios toma con tanta seriedad? ¿Cómo nos atrevemos a empujar hacia el borde de la circunferencia lo que Dios ha ubicado en el centro? Son preguntas para pensar. ¿Cuál es una característica de un verdadero cristiano? Que ama lo que Dios ama. ¿Tú quieres saber si tú eres un verdadero cristiano? Pregúntate si tú amas lo que Dios ama. Y es evidente que Dios ama la iglesia, tanto que entregó a su Hijo para comprarla para sí. Miren lo que dice el salmista en el Salmo 26:8. Jehová, la habitación de tu casa he amado y el lugar de la morada de tu gloria. Pastor, pero eso es del Antiguo Testamento, eso no está hablando de la iglesia. Recuerden lo que dijimos, estamos hablando del pueblo de Dios y el pueblo de Dios hoy es la iglesia. Así que Dios ama su pueblo y donde su pueblo se reúne a adorarlo. Debemos nosotros amar el lugar donde mora y se manifiesta la gloria de Dios de una manera particular. Esa es la idea. Es por esto que alguien dijo, tú puedes ser un miembro de la iglesia sin ser un cristiano, pero tú no puedes ser un cristiano sin ser miembro de una iglesia. Es una afirmación fuerte. Y la primera parte la entendemos, porque en toda iglesia hay miembros que no son creyentes. Pastor, ¿y cómo va a ser? ¿Y entonces por qué lo bautizaron? Bueno, porque todavía no se ha manifestado que no son. Porque tienen el léxico cristiano, tienen la terminología. O a través de los años no nos damos cuenta que nosotros hemos bautizado a muchísimos inconversos. Aquí en esa pileta. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, porque al pasar del tiempo, ellos mismos finalmente terminan dándose cuenta que a ellos les gustó el ambiente, que les gustó la comunidad, como algunos dicen, pero que nunca fueron transformados, nunca fueron convertidos. Así que sí, es posible ser miembro de una iglesia sin ser cristiano. Pero la figura, y esa figura de ser miembro de la iglesia sin ser cristiano, aparece en las Escrituras. El apóstol Juan dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. Y ahí se está refiriendo a la iglesia universal. Pero la figura de un creyente que no está comprometido con ningún cuerpo local, esa figura no aparece en el Nuevo Testamento. No existe, mis hermanos, no existe. Todas las cartas del Nuevo Testamento fueron escritas a iglesias específicas. Y aquellas que fueron escritas a los creyentes que estaban en la dispersión, por los mismos instructivos que tenemos allí, nos damos cuenta que aunque estén en la dispersión, se congregan en grupos específicos localmente identificables. Así que la relación entre Cristo y su iglesia es íntima y personal. Todo el que ama a Cristo amará naturalmente a su iglesia. El que busca obedecer a Cristo tiene respeto por la institución divina de la iglesia y aún por aquellos que el Espíritu Santo ha puesto dentro del cuerpo para enseñar, exhortar y amonestar. Dicho de otra manera, el que menosprecia o minimiza la importancia de ser dependiente de una iglesia local no está en armonía con la mente y el corazón de Dios. Ese es el punto. Sin embargo, se puede ser miembro de una iglesia local,
conforme a lo que las Escrituras esperan, y no necesariamente estar comprometidos. Se puede ser miembro sin un sentido de pertenencia, sin pasión. Por eso debemos preguntarnos, para evaluarnos a nosotros mismos, ¿damos a la iglesia la importancia que Cristo le da? ¿Es la iglesia central en nuestras vidas? Déjenme darles un ejemplo sencillo, que parece una tontería, pero no lo es. No lo es. Y el Señor sabe que en este momento no tengo ni un solo nombre en mi cabeza. No estoy pensando en nadie. Sé que ha habido casos y los habrá. No tengo nombres en mi cabeza. Pero es algo tan típico que se ha visto tantas veces. De un momento a otro, te ofrecen un trabajo excelente en Tanganica. Y el salario es impresionante. Tú lo consultas con tu esposa, tú armas viaje. Y ya al final, cuando vas a informarlo a uno de los pastores, no lo consultaste, pero vas a informarlo, el pastor te pregunta, ¿y dónde te vas a congregar? No, tengo pendiente averiguar eso. Eso dice más de lo que parece. Eso dice más de lo que parece. Cuando la iglesia es central en nuestras vidas, eso es lo primero que nosotros averiguamos. Espérate, ¿dónde es que yo me voy a desarrollar? ¿Dónde es que yo voy a seguir como creyente viviendo la vida para la que el Señor me rescató, la vida en comunidad eclesiástica? Averiguo eso, ¿hay una buena iglesia? Bien. Algunos dicen, no, pero Dios está en todo lugar. Claro que sí. Pero no en todo lugar hay iglesias buenas donde tú puedes ser edificado, donde tú puedes ser alimentado y donde tú puedas alimentar a otros. Así que eso es un sencillito test de qué lugar ocupa la iglesia en nuestras vidas. ¿Qué tanto tiempo, energía y recursos tú inviertes en tu iglesia? Acuérdense, yo no estoy aquí diciendo que todo creyente debe ser miembro de esta iglesia. De hecho, nuestra exhortación siempre es, si por alguna razón lícita tú no te sientes cómodo en nuestra iglesia, tú no estás obligado por la palabra de Dios a estar aquí. Y no estamos hablando en términos, como dice, como una malcriadeza, el que no quiera estar aquí que se vaya. No, en lo absoluto, en lo absoluto. Les amamos. Pero es importantísimo que cada uno de nosotros esté en el lugar donde entienda que puede ser edificado. Y si por alguna razón, que ni siquiera voy a cuestionar, porque no tengo por qué cuestionarla, por alguna razón lícita, tú entiendes que este no es el lugar, nuestra recomendación con todo el amor del mundo es: busca rápido un lugar donde tú te sientas alimentado y comprométete. Y tienes todo nuestro apoyo de todo corazón. De todo corazón. Así que no es haciendo proselitismo para Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo que estamos, en lo absoluto. Líbrenos Dios. La iglesia no es nuestra, es del Señor. Pero lo que estamos diciendo es que si somos cristianos, debemos estar comprometidos con la iglesia local. Y si podemos gastar energía, tiempo y recursos en muchas otras cosas, y revísese para que usted vea en todo lo que gastamos energía, tiempos y recursos. Pero generalmente no tenemos energía, tiempos y recursos para invertirlo en la grey del Señor. Algo no está caminando. Así que, mis queridos hermanos, habiendo visto esto, permítame hacerte ahora una pregunta. Tú estás montado en la diligencia. ¿De qué categoría eres tú de pasajero? ¿Tú eres de primera, de segunda o de tercera? Quiere el Señor que todos los creyentes que estamos aquí hoy seamos pasajeros de tercera categoría. Que estamos dispuestos a apearnos del carruaje, a empujar y hacer lo que sea, quitarnos el traje para arreglar la goma o lo que sea, con tal de que la iglesia siga caminando. Y si hay alguien aquí, y seguro que lo hay, que nunca se ha arrepentido de sus pecados,
que no sabe lo que es venir en arrepentimiento y fe delante del Señor y clamar que Él le salve y entregar su vida para que Él sea su Señor, tú no eres miembro de la Iglesia Universal. Tú puedes ser miembro de esta iglesia local o de cualquier otra iglesia local, pero es una membresía ficticia. Porque la manera de entrar a la iglesia no es haciendo una solicitud. Eso es una manera formal que humanamente utilizamos. Pero la manera en que somos introducidos a esa gloriosa institución es cuando Cristo quita la venda de nuestros ojos y nos dice, sé salvo. Si tú quieres pertenecer a la iglesia, y debieras creerlo, clama al Señor que abra tus ojos, que te dé sabiduría, que te dé entendimiento, que te muestre tus pecados, arrepiéntete y entrégale tu vida a Él. Que Cristo sea glorificado en esta iglesia.